One Punch Man es un anime compuesto por una serie de pasos cortos y conceptos grandes, mas para entender una de sus características principales, la cual es la parodia, es necesario esclarecer la relación que tiene con la obra de Cervantes Saavedra, el ingenioso hidalgo Don Quijote de la Mancha. Obra que aparece en la Edad de Oro como consecuencia de la poesía épica medieval, consolidando la especie narrativa más utilizada hasta la época, la novela. En aquel momento, las novelas de caballería concentraban la mayor parte del público lector, donde los caballeros eran engrandecidos y representados como la imagen ideal, seres capaces de lograr prácticamente todo. Pero el problema de estas novelas eran que, aunque sus historias y personajes tenían buenas intenciones, sus mensajes obviaban la trágica realidad por la que pasaba España, y además de que en algunas ocasiones la exageración de los acontecimientos de sus protagonistas llegaba al punto de sentirse como una burla por lo real. Y es entonces que Cervantes decide crear al Quijote como respuesta a estas novelas, mofándose de los falsos ídolos de su época en una parodia completa y perfecta. Muchos años después, llegada hasta la actualidad, la forma de contar las historias ha evolucionado con el cine y la televisión, pero la mala calidad de las parodias creadas en todo este transcurso solo ha desvalorado su significado crítico, burlándose de los errores de otras obras sin ningún tipo de objetivo o perdiéndose en el surrealismo de su propia comedia. Sea película o serie de cualquier género, la lista de quienes se atreven a hacer esto solo tiende a peor. Aunque existen excepciones que se quedan en el promedio, son pocas las que realmente destacan. Es aquí donde aparece One Punch Man, un anime que guarda tantas semejanzas con la obra de Cervantes que es fácil darse cuenta que llevan el mismo propósito. Partiendo desde su protagonista Saitama, el cual no cuenta con un comportamiento exageradamente extrovertido, como ya lo vienen haciendo los típicos shonen, con ropas o peinados extravagantes y con desórdenes alimenticios. Saitama tiene características intencionalmente opuestas, tal cual Cervantes con Alonso Quijano. Cabe decir que tanto el Quijote como One Punch Man, por el hecho de no estancarse en la comedia que ofrece una parodia, van por más allá que solo entretener al público. Por eso Cervantes destaca aspectos de mayor trascendencia, como la creación de personajes arquetipo, del idealista con Don Quijote, cuyos ideales tienen un lenguaje señorial, y del materialista con Sancho Panza en un lenguaje coloquial, denotando esta antonimia del loco y el cuerdo, que se debate a lo largo de la historia, en un estilo barroco caracterizado por su gran complejidad, provocando de esta manera el fin de las novelas de caballería a las cuales se oponía. Un impacto impresionante que lo llevaría a ser considerado como una de las más grandes obras literarias de todos los tiempos. Si bien One Punch Man no está cerca de llegar al mismo nivel, es un pequeño pero buen intento por lograr alcanzar lo que este gigante hizo. One, en su obra One Punch Man, aborda problemas filosóficos y narra su historia de una manera distinta a su descripción superficial. Naturalmente, se cree que One Punch Man cuenta la historia de Saitama y sus aventuras como superhéroe, mientras busca un digno oponente al cual enfrentarse, lo cual no deja de ser cierto porque sí lo es, pero no es el foco central, sino uno trascendental que no está hecho para directamente cumplirse, sino que para actuar como fondo sobre el cual sus secundarios toman importancia. Salvo por el primer capítulo, donde sí se habla íntegramente de Saitama, en adelante pasa a ser un personaje de acompañamiento, solucionando un problema muy común cuando se maneja este tipo de personaje. Tomemos como ejemplo a Superman y Capitana Marvel, que son considerados en muchas ocasiones como Gary Stu y Mary Sue, término que se les da por su casi carente cantidad de defectos o debilidades. Para este caso, lo que resalta en ellos es que son ultrapoderosos y que su mal protagonismo opaca excesivamente a sus secundarios y antagonistas. Caer en este problema se ha vuelto muy clásico en los animes más populares, dado que la mayoría de sus personajes solo basan su importancia en el poder, y para sus autores, si el excesivo poder era el problema, más poder lo solucionará, como si los vicios fuesen a ser solucionados con más vicios, generándose un círculo interminable lleno de power-ups y transformaciones sin sentido. Zack Snyder, director de su propia versión de Justice League,
propone una solución a este problema sobre Superman, que consiste en ponerlo como un arma de doble filo, como una bendición o una amenaza dependiendo de la situación, y vista desde la perspectiva de Batman. Por otro lado, con Capitana Marvel no hay una solución concreta. Ella es un deus ex machina que aparece para solucionar problemas que no deberían estar ahí, pero lo están para generar contenido. Afortunadamente para nosotros, es dejada de lado en algunos momentos cruciales porque saben que todo puede salirse de control, que hay batallas que no le incumben y en las que no debería estar, entrando en una contradicción por poner un personaje que solo les causa caos argumental. Pero sea como fuese, si un director o escritor no es capaz de relegar el protagonismo de este tipo de personajes en momentos importantes para su obra, lo único que provocará será llevar a la ruina su historia y la de todos sus personajes. Es por eso que Wan hace de Saitama un personaje con protagonismo reducido, que avanza sutilmente y se concentra más en sus secundarios, asignándoles capítulos completos donde poder desarrollarse, demostrando lo enriquecidos que están y lo capaces que son para llevar la historia sin ningún problema. Ejemplos de estos hay muchos, sin embargo, Genos es el que más resalta. Esto puede deberse a su cercanía tan próxima a Saitama en su círculo social, pero con Saitama fuera del foco, el peso de Genos sobre la serie es alto, dado que gran parte de la historia está contada desde su perspectiva. Los antagonistas son una parte fundamental y gracias a ellos se resalta el aspecto evolutivo de la serie, dado que la relación entre héroe y villano se maneja de manera contraria o inversa, dando lugar a que puedan escalar y expresarse con total libertad. Muchos de ellos, además de presentar una gran batalla, representan un aspecto faltante complementario u opuesto para Saitama. De ahí radica la gran importancia de cada uno. Boros es un personaje que comparte con Saitama la superioridad de su especie y la frustración del fin de una batalla. Su representación protagónica es perfecta para cerrar el círculo de la primera temporada. En la segunda temporada vemos una vez más cómo se resalta la importancia del antagonista en el ascenso de Garou. Cada capítulo es su escalón en un proceso evolutivo lleno de dolor y furia. Wan logra que empaticemos con los ideales de Garou, a pesar de que estos estén en contra de los personajes que ya había desarrollado en la temporada anterior. Wan es excelente en la creación de personajes y la relación que existe entre ellos. Se preocupa bastante por la parte emocional, por cómo se sienten y qué los motivan. Sin embargo, esto ha hecho que deje de lado el aspecto visual y estético, que para muchos puede sonar banal, pero es muy importante. Para la buena comprensión de un mensaje es necesario tanto de la parte verbal como de la parte no verbal. Y Wan, en la parte verbal, trabaja con carteles y diálogos simples que no compensan la deficiencia de la parte no verbal. Wan puede tener todas las buenas intenciones intentando crear un mensaje complejo con personajes interesantes, pero si no puede transmitirlo visualmente, que es la parte no verbal, pierde gran parte del mensaje y se malinterpreta como mero entretenimiento. Por eso es importante que alguien tenga la capacidad de poder representar correctamente su mensaje, y de esto se encarga Yusuke Murata. Y gracias a él, One Punch Man pasa de trazos infantiles a trazos verdaderamente profesionales. El rediseño de los personajes es excelente. Hay una separación distintiva entre personaje y personaje. Se respetan los detalles característicos que hacen a cada uno. Esto no baja el nivel de su dibujo, solo es otra forma de expresarlo que mantiene la esencia de Wan. Para Murata es importante que haya una excelente conexión dinámica entre las escenas, y en sus dibujos se ve el aprecio que tiene por la luz, reflejado en los distintos materiales como vidrios, cabellos, ojos y principalmente metales, que es donde mejor se aprecian. Murata es sin duda un genio que cumple excelentemente el objetivo que se le fue encomendado.
La banda sonora, que viene a ser el aspecto musical de la parte no verbal dentro de la historia, aunque no depende netamente de One, es igual de importante como todo lo antes mencionado. Esta está compuesta por Makoto Miyazaki y es abordado principalmente por el rock en las escenas de acción que son gran parte de la serie. Miyazaki hace un constante juego con el background, haciendo que ésta se revele a mitad o finales de la banda sonora. Aunque los principales instrumentos usados son la guitarra, el bajo y la batería, Miyazaki sabe perfectamente cuándo es necesario el apoyo de otros instrumentos, como el piano para las escenas tristes o el violín para marcar jerarquía entre los personajes, además de variados sintes con los que enfatiza determinadas situaciones. En general, One Punch Man goza de excelencia visual y sonora, aun con un diálogo que no es tan beneficioso por muchas veces ser simplista y un guión que tiembla en ocasiones, logra cumplir gran parte de su objetivo. Lo hace mejor que la mayoría de los animes antiguos y actuales. One Punch Man no va de Saitama, va de un conjunto de historias enlazadas por Saitama. Esa es la razón por que, aun siendo el protagonista, de él no depende que se cumpla el rol evolutivo de la serie. Él no tiene que alcanzar la cima, porque él es la cima. Esa es su representación como personaje. Su vida no está dirigida a encontrar a alguien que le pueda dar batalla, sino que a aprender a vivir con que nunca lo encontrará. Eso lo frustra y no es extraño, porque aun cuando está en lo alto, es como nosotros. Alguien que puede sentir vergüenza, celos, estrés o enojarse si le llaman calvo. Alguien que no finge ser de supuesto corazón puro. Saitama es una parte de la humanidad de One, orgulloso de ser un humano y de ser un héroe.